Coger un cordero, degollarlo, desmenuzarlo, se sacan las tripas, se extrae la grasa de las tripas aparte, la sangre aparte, la cabeza cortada, desmenuzado todas las pieles, los músculos, todo aparte, y luego se pasa al fuego. La energía que levantaba el animal sacrificado le era de gran agrado. Si tú estudias un poco los textos sumerios y luego te lees la Biblia, verás que el dios judeo-cristiano, Yahvé, tiene mucho que ver con el Enlil sumerio. O Enlil, perdón, Enlil. Tiene mucho que ver, probablemente era la misma entidad que estaba detrás. Aquí viene el mito de Adán y Eva y la serpiente que le tienta a comer la manzana. Ahí está el problema de que mucha gente da por hecho muchas cosas y hay que cuestionarlas, hay que investigarlas y hay que ser escéptico, hay que ser muy, muy, muy escéptico. Así es. Ahora bien, es de ahí a lo que dicen los arqueólogos oficialistas, ¿no?, de que todo son mitologías. Cuando están diciendo eso, no saben lo que dicen. No saben lo que dicen, porque detrás de los mitos hay una base real, absolutamente. Y ellos, pues lo que hacen con eso es sacarse encima las pulgas, ¿no? Oh, mitologías, ya está. Con eso se cargan de un plumazo, pues toda la historia de la humanidad, que ha sido una manipulación, un bamboleo constante de estos seres. O sea, nosotros somos el resultado de lo que estos seres han querido conducirnos. O sea, nos han conducido hacia donde ellos han querido. Y, lógicamente, si estamos hablando del Dios cristiano, Dios judeo-cristiano, como es Yahvé, sí. En el Nuevo Testamento se habla de un Dios amoroso, piadoso. Pues solamente hay que ver, aparte de que el Antiguo Testamento es todo lo contrario, que es un Dios sangriento, vengativo, capaz de cometer los crímenes más atroces y crueles de la historia humana, pues bueno, yo creo que la prueba definitiva está en ver cómo está el mundo hoy en día. Sí. Si estamos hablando de un Dios tan amoroso y tan piadoso, pues bueno, estamos viendo que realmente nada, se ha jugado con nuestro campo de creencias, por decirlo de alguna forma. Se nos ha hecho creer que una serie de dioses, pues eso, eran los que nos gobernaban. Y en realidad, pues bueno, vamos descubriendo que de dioses no tenían nada. Sí, de hecho, como tú lo has platicado varias veces, estos seres Anunnaki son físicos, seres físicos, no, y fueron ya ahora sí que adorados por nosotros, los humanos, ¿no? Y de hecho también encausados por ellos mismos, ¿no? Que tenían esa sed de que los adoráramos, ¿no? Y que creáramos templos. Y a lo mejor esa fue una de las vertientes o raíces para crear las diferentes religiones en todo el planeta, ¿no? Bueno, la base está en eso, en los sacrificios. En los sacrificios y en la sangre. De hecho, ahí está la base para ello. Es algo que te quería preguntar. ¿Cuál es esa fascinación por la sangre? Por estos ritos, no, a lo mejor no satánicos en ese entonces, pero sí esos ritos de carne y sangre. Flesh and blood. ¿Es correcto? La sangre es otro gran enigma. Es decir, siempre oirás dentro del campo de la investigación científica, ¿no?, que el cerebro es el gran desconocido. Sí. Pero yo digo que la sangre también es una gran desconocida, porque implica muchos enigmas irresolubles. Y uno de ellos, de los más importantes, es que probablemente contiene algo que está más allá de los elementos, digamos, básicos que constituyen nuestra biología, las proteínas, etc. Porque vale que es el medio de transporte de todo lo que circula en el organismo humano, pero la sangre es muy probable que contenga la esencia vital de un ser. Y no me estoy refiriendo a una esencia física, digamos,
de fuerzas a nivel vitamínico, a nivel proteínico, sino a nivel energético espiritual. Sí. La sangre probablemente provee al cuerpo de una serie de elementos energéticos y que intervienen también con los chakras, con los chakras conocidísimos del antiguo hinduismo. Claro. Y yo creo que ahí hay como pequeños destellos de vida de la persona, pero que es algo energético que no podemos comprender aún, ni clasificar, ni mesurar, ni cuantificar de ninguna forma. Y ahí hay algo que ellos conocían hace miles y miles de años y lo han ido utilizando, se han ido aprovechando de este potencial. Entonces, por un lado, tenemos como fuente de alimento, como fuente de sustento alimenticio, por decirlo de alguna forma, sí, porque desde luego no somos los últimos en la cadena alimenticia. Hay alguien más también arriba que se está alimentando, ¿no? Por un lado, yo creo que es el cerebro, las energías que segregamos a nivel de ondas cuando sufrimos, la agonía y el dolor es algo que les va muy bien a estos seres. Esto por un lado, y luego la sangre en sí misma como segundo elemento, como segundo complemento, pues parece que contiene algo que ellos absorben. Entonces es muy probable que estemos hablando de entidades que están vibrando en bajas frecuencias y eso desde luego les va fenomenal. Mira, en la Biblia hay ciertas partes en las que describen cómo se tiene que realizar estos sacrificios con los animales, ¿no? ¿Es correcto? Coger un cordero, degollarlo, desmenuzarlo, se sacan las tripas, se extrae la grasa de las tripas aparte, la sangre aparte, la cabeza cortada, desmenuzado todas las pieles, los músculos, todo aparte, y luego se pasa al fuego y se baja a Yahvé con su navecilla, que es una especie de nube, dicen que es una nube. Creo que en la Biblia se dice que de día era una nube y de noche era una luz rojiza. La rueda de fuego, ¿no? Sí, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, es igual. El tema es que Yahvé bajaba, descendía y les decía a los profetas y a quienes les veneraban que la humareda que se levantaba, esa energía que levantaba el animal sacrificado, le era de gran agrado. O sea que aquello le proveía de una especie de energía especial. Pero es que, además del animal sacrificado y de su sufrimiento, también parece que intervenía mucho el fervor de la persona que ejecutaba a la bestia. Entiendo. El fervor, es un conjunto de todo lo que genera esa persona y finalmente esa especie de estallido de energía que produce el momento que le cortan el cuello al animal, ¿no? Y eso lo mismo para personas. Eso es lo mismo para personas, porque había muchos casos que se relatan también en la Biblia, ¿no? Que le ofrecen a Yahvé personas, las matan, las sacrifican, las queman vivas. Eso era fantástico. Yahvé aplaudía cuando quemaban a alguien en vida para él. Eso era fantástico. Entonces, bueno, pues ese sufrimiento, esa energía, pues era probablemente absorbida por estas entidades. Y aquí hay que decir que si tú estudias un poco los textos sumerios y luego te lees la Biblia, verás que el dios judeocristiano, Yahvé, tiene mucho que ver con el Enlil sumerio. O Enlil. Tiene mucho que ver, probablemente era la misma entidad que estaba detrás. Y Enki sería el Satán, Satanás, que Satán significa adversario, aunque nosotros creemos que no adversario del hombre, sino adversario de quienes querían manipular al hombre. De Enlil. Muy probablemente. De aquí viene el mito de Adán y Eva y la serpiente que le tienta a comer la manzana. Exactamente, que fue ahora sí que manipulado, transgiversado para que se entendiera de diferente manera, ahora sí que en las escrituras, ¿no? De hecho, en eso que comentas del Antiguo Testamento, se manejaba que antes eran sacrificios humanos para poder
satisfacer o esas necesidades de aquellos dioses paganos o Yahvé, y para poder adquirir favores de parte de esos dioses o Dios Yahvé. Y después se hizo un cambio y se dejó de utilizar al ser humano, pero se empezó a utilizar a los animales para poder aún así seguir con ese ritual de sangre, pero de cierta manera ahora no era el humano sino el cordero, y por eso se empezó a manejar el sacrificio de los corderos, ¿no? Que esos iban a limpiar, la sangre del cordero iba a limpiar el pecado del ser humano. Eso es lo que yo más o menos tengo entendido, que así se manejaba en las antiguas escrituras, que después ya cambió completamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya un Dios buena persona, buena onda, amoroso, pero de todas maneras mandó a su Hijo Jesús a morir crucificado una vez más, un sacrificio de sangre. Claro, porque con Jesús deja un muy buen sabor de boca para, digamos, dejar un poco de lado todas las fechorías anteriores de Israel. Digamos que el papel de Jesús aquí es un poco para atenuar o aliviar o amortiguar todos los crímenes cometidos por Yahvé.